Para el sistema mostrado en la figura, el diámetro de 150 milímetros por acá, el diámetro de mayúscula aquí es 300 milímetros, vean que esto es 150 y aquí pega un salto a 300 milímetros. La diferencia de altura del Z1 desde el tubo hasta el punto B es 1.8 metros y del Z2 de aquí a acá es 3.6 metros. Además dice que la elevación de este punto y A es la misma y que el caudal que pasa por la tubería es 280 litros por segundo y que despreciemos las pérdidas de energía y se suponga un alfa igual a 1. Para este ejercicio hay que determinar qué tipo de máquina es esta, si es una bomba o una turbina, y el valor de la presión en los puntos A y B. Ok, antes de determinar si es una turbina o una bomba, vamos a necesitar saber cuál es la presión del lado de atrás y la presión del lado de adelante para saber si la presión cae es una turbina y si la presión aumenta es una bomba. Entonces, ¿qué datos tenemos? Voy a anotar por acá que el diámetro de la tubería D es 300 milímetros. Esto equivale a 0,3 metros. El diámetro de minúscula, que es el de la tubería de acá, es 150 milímetros. Esto equivale a 0.15 metros. Noten que nos están indicando que el agua está a una temperatura de 10 grados centígrados. Para esa temperatura, a 10 grados centígrados, el gamma es 9807.1 newtons por metro cúbico. Esto fue tomado de creo que el Street. Sabemos que aquí en este punto que voy a llamar 2 la presión es atmosférica porque está liberado ahí a la atmósfera el fluido, y aquí en este punto 1 también la presión es la atmosférica. Voy a anotarlo por acá, que la presión 1 entre gamma tiene que ser igual a la presión 2 entre gamma, que es igual a 0 en presión manométrica, ¿verdad? ¿Qué otra cosa conocemos del dato? Que la elevación es la misma y aquí tengo que salir a la atmosférica, básicamente. Bueno, y como no hay pérdidas, lo único que sé yo de la piezométrica es que si aquí es 0 y no cambia de nivel y no cambia caudal y no cambia nada, de aquí hasta acá no existen cambios en la piezométrica, por lo tanto la piezométrica tiene esta forma, porque salgo aquí en 0. Otra cosa que conozco es que el nivel de energía total al inicio es este. Ok, este nivel de energía, que cuando empieza el flujo por la tubería tiene que haber una caída que corresponde a la velocidad al cuadrado entre 2g. Aquí en la máquina voy a hacerlo con lápiz. No sabemos si esto sube o baja, si pega un brinco para abajo o pega un brinco para arriba. Para poder determinar eso vamos a necesitar saber la presión en este punto, la presión en este punto y la presión en este punto y este punto, para saber qué pasa en la máquina. Entonces vamos a ver qué tenemos: que el caudal es igual a 280 litros por segundo y estos son 0,28 metros cúbicos por segundo. Ok, conociendo eso sabemos que el caudal tiene que ser igual a la velocidad en A aquí multiplicada por esa área en A, y tiene que ser igual a velocidad en B multiplicado por el área en B. Ok, si aquí despejamos
La velocidad en A sería igual a el caudal entre el área en A, y sabemos que el área en A es 4 pi de diámetro al cuadrado cuartos. Entonces la velocidad en A es 4 veces el caudal entre pi por el diámetro de A, que es d, entre d al cuadrado. Esto sería igual a 4 veces 0,28 entre pi por 0.3 al cuadrado, y esto nos está dando 3,961. Entonces, de la misma forma, voy a anotarlo aquí, la velocidad en A es igual a 3,961 metros por segundo. De la misma forma, vamos a calcular con más campo aquí, que la velocidad en B es 4Q entre pi por el d al cuadrado, el d de acá. Esto sería 4 veces 0,28 entre pi y entre 0.15 al cuadrado, y esto da 15,84 metros por segundo. Ya con esos datos podemos comenzar a calcular las presiones. Vamos a calcular ahora la presión en B. Ok, para esto vamos a hacer Bernoulli entre B y 2. B y 2. Entonces voy a apuntarlo aquí, el Z de B más la presión en B entre gamma más la velocidad en B al cuadrado entre 2G tiene que ser igual al Z de 2 más la presión 2 entre gamma más la velocidad en 2 al cuadrado entre 2G. Tenemos que recordar que la velocidad 2 es igual a la velocidad en B porque es el mismo diámetro de tubería. Entonces este y este se cancelan, y este es 0 porque estoy aquí voy a tomar como nivel de referencia esa línea. Entonces me queda, y la presión atmosférica también es 0. Entonces, ¿qué nos queda? 1.8, que es ZB en metros, más la presión en B entre gamma tiene que ser igual a 0, que es toda esta otra parte. Por lo tanto, la presión B entre gamma es igual a menos 1.8 metros, presión negativa. Ok, si recordamos que gamma es 9807.1, tenemos que la presión en B es igual a menos 1.8 por 9807.1, 7.1. Entonces la presión en B es igual a menos 17.65 kilopascales. Bueno, ya lo pasé de una vez a kilopascales. Ok. Veamos que esta presión es negativa, y lo cual tiene sentido porque este punto donde estoy midiendo la presión está por encima de la piezométrica. Para que haya presión positiva tiene que la piezométrica estar encima y la piezométrica está por debajo. Aquí la piezométrica va a pegar un salto debido a que este diámetro y este diámetro son diferentes. Entonces vamos a calcular cuál es la presión en A, porque la piezométrica aquí va a cambiar. Entonces vamos a encontrar a dónde queda la piezométrica. Para eso es necesaria la presión en A. En este caso vamos a analizar la ecuación de Bernoulli entre A y B, que ya los tengo los dos. Voy a seguir usando el mismo nivel de referencia y empezamos con que Z de A más la presión de A entre gamma más la velocidad de A al cuadrado entre 2G tiene que ser igual al Z de B más la presión de B entre gamma más la velocidad de B
al cuadrado entre 2. Aquí nada se cancela porque estoy utilizando este nivel de referencia. Z de A sería esta distancia más esta, que son 1.8 más 3.6. Entonces 1.8 más 3.6 más la presión de entre gamma, que es lo que no sé, más la velocidad de A al cuadrado entre 2G, sería 3,961 al cuadrado entre 19.62. Esto es igual al Z de B, que el Z de B ya hemos dicho que era 1.8 metros, más la presión en B, que la calculamos acá, que es entre gamma, que es menos 1.8, más la velocidad de B al cuadrado entre 2G, que serían 15.84 al cuadrado entre 19.62. Estos dos evidentemente se cancelan y aquí me queda que 5.4 más la presión de A entre gamma más esto que me está dando 0.7997. Esto es igual a solamente esto, que sería 12.796. Ok, si despejamos aquí la presión entre gamma, esto nos da 6.596 metros. La presión es positiva, o sea que la presión, la piezométrica va a pegar un salto hacia arriba y va a quedar por encima de la tubería. ¿Cuánto? Esta distancia. Ok, vamos a calcular que la presión A sería 6.596 multiplicado por 9807.1 y la presión en kilopascales está dando 64.60. Ok, ahora sí, que acabamos de decir que la presión en A es 6.596, por lo tanto aquí, después de este punto, antes de aquí donde se hace más ancha la tubería, hay un salto de la piezométrica hacia arriba, de modo que ahora voy a dejarlo como por aquí para que no se meta en el dibujo, y la piezométrica va a hacer todo esto por aquí. Ahora termino de dibujar ese pedazo que falta, pero yo sé que en este momento, y lo voy a dibujar en azul para que quede como que si es positivo, esta distancia es la presión de A entre gamma, que evidentemente es positiva porque la piezométrica está por encima del tubo. Aquí la piezométrica está por debajo del punto. Okay. Ahora bien, que vamos a determinar qué tipo de máquina es esta, pero evidentemente si aquí viene la piezométrica y tiene que pegar este salto para llegar hasta este punto, la máquina lo que va a hacer es darnos un salto así hacia arriba en la piezométrica. Ok, de modo que esta distancia de aquí a acá es la altura que produce la máquina. En este momento estoy dándome cuenta que es una bomba. Sin embargo, vamos a hacer los números para que vean que todo sale con la ecuación de Bernoulli sin hacer la diagrama. Tipo de máquina. Ok, para saber qué tipo de máquina es, si la altura de la máquina es mayor que 0, entonces es una bomba. Si la altura de la máquina es menor que 0, entonces es una turbina. ¿Qué significa esto? Que si la máquina aumenta la presión es una bomba, si la máquina gasta o consume presión es una turbina.
Entonces vamos a hacer una análisis de Bernoulli entre el punto 1 y el punto A. Entre 1 y A. Y nos queda así, que el z de 1 más la presión 1 entre gamma más la velocidad 1 al cuadrado de g más la altura que aporta la máquina tiene que ser igual al z de A más la presión de A entre gamma más la velocidad de A al cuadrado entre g. Escogí uno y voy a utilizar este nivel de referencia, la altura que es la misma entre 1 y A, de modo que esto 0 y esto es 0. Además la presión aquí es 0, habíamos dicho desde el puro principio. ¿Okay? Y la velocidad aquí del agua en el tanque también es 0. O sea que me queda aquí H de la máquina es igual a la presión en A, que le voy a poner números pero no hacía falta, sería a 6.596 más la velocidad al cuadrado entre g, que sería 0.7997, y esto es mayor que 0, por lo tanto es una bomba. Okay, entonces aquí está contestada la pregunta A y aquí está contestada la pregunta B. Las preguntas estaban al revés.